vamos empezando este diálogo. Yo creo que todos tenemos preguntas, tenemos cosas, comentarios para decir. Yo quiero agradecer el señor lugar a Casa América a Cataluña, no solo por haberme invitado, sino por realizar este tipo de actividades, ¿no? Que tiene realmente todo este ciclo de lecturas dramatizadas y también esa apuesta teatral que me parece tan necesaria. Bueno, yo creo que muchos nos hemos visto reflejados en muchas cosas, algunos quizás en menos, pero desde el principio al final hay una tensión que va increciendo, ¿no?, hasta el final, que nos plantea esa animalidad que está ya en el título, esa maternidad, paternidad, esa relación madres e hijos, que no es la primera vez que tratas, de hecho es uno de los ejes constantes en tu obra en general. Hay ecos en esta obra que recuerdan a Fruta podrida, por un lado, y desde luego, ¿no?, a Contra los hijos. Está también ahí en Sistema nervioso obras que están también en la librería. Y bueno, lo primero que me venía a la mente, esta obra que está tan conectada con temas en Contra los hijos, me gustaría saber cómo surgió, en qué circunstancias, confinamiento obviamente, ¿no?, que también da para pensar tantísimo, y también me gustaría saber el trabajo con Andrea, es decir, cómo fue, porque claro, una cosa es escribir sola sobre una mesa y otra cosa es trabajar con los actores, ¿no?, ese juego. Y también preguntar la emoción de ver esas criaturas tomar cuerpo, ¿no? Si queréis empezar, Lina. Vale. Bueno, esto es... bueno, primero que nada, muchas gracias. Estoy más nerviosa que nunca, creo. Yo estuve nerviosísima todo el rato, como esto de delegar mi texto siempre es una dificultad. Las escritoras y los escritores trabajamos solos, ¿no? Siempre digo, yo en mis novelas soy directora, actriz, actor, escenógrafa, vestuarista, sonidista, soy todo. Entonces, delegar el texto siempre es muy difícil, ¿no? Y ver cómo se va, digamos, armando. Pero este era un texto que en realidad a mí me pidieron una versión dramática de Contra los hijos, que es un ensayo, una diatriba, que yo escribí hace bastante tiempo ya, casi 10 años, de hecho. Y yo pensé que era interesante, raro, nunca había escrito una obra de teatro y pensaba que lo que el director quería era que yo agarrara como pedacitos el texto y pusiera actores a declamar o algo así, algo bien post. Pero en realidad lo que quería era algo mucho más escénico. Me dijo, mira, quiero 3 hermanos alrededor de una mesa. Y dije, bueno, eso sí creo que puedo pensar en algo así. Bueno, en eso vino el confinamiento, me invitaron a escribir en México, me dieron una beca de 2 meses, yo pensé, bueno, en 2 meses yo creo que puedo hacer esto, y lo que me di cuenta de que ya no estaba escribiendo Contra los hijos, o sea, pensaba que quería escribir una obra que iba a ser como un poco literalmente Contra los hijos, pero claro, al aparecer 3 personajes, cada uno tenía su drama con el tema de la paternidad o la maternidad, ¿no? Entonces pensé que en realidad solo el personaje de la hermana del medio, que en la obra se llama B, iba a encarnar un poco algunas de las cosas que yo digo en el libro. Pero que luego estaba la posición de la hermana, que es la hermana mucho más conservadora, ¿no?, que es la hermana que también tiene sus propias contradicciones, como ya vieron, y el hermano gay. Y entonces al pasar eso ya no fue una versión tan literal de Contra los hijos, lo cual me generó un poco de problemas con el director que había encargado la obra y que, por cierto, no ha puesto en escena la obra todavía. Entonces, bueno, como me entraron las dudas de que realmente este director la vaya a montar, le soplé al oído a Cristina. Yo ya sabía de este proyecto, sé que es algo que ha trabajado mucho, que es un proyecto como su propio bebé, digamos. Entonces le dije, Cristina, tengo una obra de teatro, nunca he hecho teatro. Y Cristina se prendió, entonces me dijo, bueno, ¿por qué no la llevamos, digamos, a montaje? Y Cristina realmente tomó decisiones muy geniales, estoy muy agradecida con Cristina, además de con todo el equipo y por supuesto con Andrea, porque fue Cristina la que pensó, tiene que ser un equipo, un elenco y una directora chilenos, ¿no? Porque como ya vieron, el texto tiene muchísimos chilenismos, mucho más de lo que yo creía, de esto nos hemos reído Andrea y yo dije, no sé, como 4 palabras chilenas.
Y Andrea me dijo, ¿no? Sí, son como 50, pero bueno. Y entonces, bueno, entonces Cristina tuvo esta gran idea de, por un lado, gestionar los fondos que se necesitan para pagar al equipo, y al mismo tiempo la gran idea, como ella también tiene mucha sensibilidad lingüística, siendo latinoamericana aquí, de traer un equipo, bueno, primero que nada una directora. Entiendo que la directora fuiste tú, ¿y tú elegiste a los chilenos o fue ella también la que sugirió que fuera todo muy chileno? No lo sé. No, ella no lo tenía muy claro si iba a ser necesario que los intérpretes fueran o chilenos o catalanes o españoles o lo que fuese. O si también podíamos jugar con poder traducir de alguna manera algunos vocablos chilenos al castellano de aquí, digamos. Pero claro, visto lo visto, era como cambiar la obra, porque era tanta la cantidad de vocablos chilenos que se decidió que se jugara con intérpretes chilenos y con un glosario que tenéis todos en una hojita, para, si recordáis, quizás entendéis cosas que no entendisteis en escena, que a nosotros nos parecen muy obvias, pero que quizás a vosotros no. Y entonces comenzó la búsqueda de actores chilenos en Barcelona y encontramos al elenco. Ajá, sí. Y muy bien. Y bueno, la segunda pregunta creo que era sobre el trabajo que hicimos, ¿no? Sí. Bueno, no sé si quieres hablar tú un poco más de esa parte, Andrea, pero sí. No, dale. No, bueno, iba a decir solamente que, claro, un texto dramático tiene como un elemento más colectivo también. Entonces, claro, yo escribí mi obra, esto lo habíamos hablado unos minutos atrás. Escribí la obra, la dejé un poco y claro, cuando Andrea y yo conversamos la primera vez, Andrea había leído Contra los hijos, había leído la obra, bueno, ya supongo que eso hablarás tú cómo es tu proceso, pero me invitó a una primera lectura, una lectura alrededor de una mesa, y entonces yo escuché el texto y fue muy interesante escucharlo por primera vez, a pesar de que yo leo en voz alta, pero es distinto porque yo me sé mi texto y sé cuáles son las intencionalidades que yo le quiero dar. Sí. Pero cuando escuché el texto en voces del actor y de las actrices, me di cuenta de que había, por ejemplo, tropiezos en la lengua, cosas que no les salían naturales decir. Entonces esas cosas las empecé a cambiar. Y también hubo algunas sugerencias, ¿no? Del equipo, ¿no? No sé, cosas que el texto mismo había suscitado y que querían sugerir como cambio, ¿no? Por ejemplo, incluir más el lenguaje inclusivo, cosa que a mí me cuesta todavía porque yo soy de la otra generación y me cuesta un poco incorporarlo. Hola. Pero salgan, chicos. Mascaretas. Yo tampoco. Podéis salir, ¿eh? No quisieron. Bueno, y entonces eso, por ejemplo, cosas del lenguaje inclusivo, sobre todo en ese monólogo B, también hubo algunas sugerencias que me parecieron muy interesantes, ¿no? Sí. Y la propia Andrea, tengo que decir que en algún momento me decía, mira, es que esto no sé, y me tiraba ahí como una frase, y yo agarraba esta frase al vuelo y la incorporé también al texto, ¿no? Entonces hay, no sé, 3 momentos muy particulares que son realmente robos que yo le hice directa así, sin ningún pudor a la Andrea, no, bueno, en fin, pero préstamos, digamos, cosas, ideas, ¿no? Y eso también es lo que me gusta mucho de la idea de escribir teatro, es como la posibilidad de estar en conversación con un equipo. O sea, yo he trabajado muy sola siempre en mi escritura y de pronto el equipo aparece. Pero habías hecho ya una obra de teatro, un lugar donde caerse muerta, relacionada con fruta podrida. Sí. Pero la experiencia era totalmente distinta. Sí, lo que pasa es que hay una obra anterior que en realidad no es una obra directamente escrita como teatro, sino que es la última parte de una novela que se llama Fruta podrida, que es una especie de casi un monólogo de un solo personaje, aparece otro brevemente. Pero claro, ahí fue una experiencia completamente distinta, porque era un texto narrativo muy largo, que yo primero corté, para una actriz. Pero cuando hicimos una lectura dramatizada en Nueva York, el director, que también era chileno, al que yo invité, Martín Balmaceda, me dijo, mira, es imposible sostener un texto tan largo una actriz, tiene que ser una actriz, pero bueno, no sabemos si vamos a tener esa actriz. Entonces él me pidió que esa actriz que encarnaba un personaje que era una enfermera, la convirtiéramos en 3. Y que la convirtiéramos en 3 según los patrones de id,
ego y superego. Entonces, bueno, eso fue muy divertido como idea, ¿no? Como separar el texto como en las tres aspectos de la psique, según Freud. Bueno, y al tiempo que pasó eso, hicimos esa lectura, todo bien, y luego él usó este mismo texto como proyecto para su graduación de director en un college en el norte del estado de Nueva York. Y entonces, para conseguir fondos, le pidieron que hubiera más actores, más roles. Entonces ahí entró el rol de la autora, entró el rol de una especie de coro que eran 3, que hacían como de traductores del texto, en fin. Y al final terminó siendo un texto como para 9 actores. O sea, de 2, de 1 y medio, terminó siendo para 9. Entonces fue una experiencia realmente para mí muy de texto también. Y también, como con nosotras, yo realmente estuve presente para muy pocos de los ensayos. Y era un tipo de teatro muy diferente al que hace Andrea. También era un texto muy diferente. Andrea, para ti trabajar directamente con un autor, me imagino que te supondrá una diferencia grande cuando en realidad estás trabajando solo con un texto, no sé, estoy viendo, ¿no?, que has trabajado también sobre textos clásicos, digamos. ¿Qué es lo que tú, de alguna manera, también rescatas o apuestas, ¿no?, en esta complicidad, porque a veces también puede ser difícil, ¿no?, trabajar con el autor presente? Sí, desde luego. Bueno, en teatro siempre se dice sí, el mejor autor es el autor muerto. Ya está. No hay diálogo posible, tú ves, decides y montas y fantástico. Pero por otro lado, también es de una riqueza muy grande poder trabajar con una persona que ha escrito la pieza, poder dialogar y poder llegar a acuerdos que igual te abren ventanas y puertas que tú no llegarías de otra manera que no con el imaginario de ese autor, ¿no? En este caso hubo un diálogo bastante rico, siempre en una cápsula de tiempo muy corta, porque realmente fue un proceso muy rápido. Tuvimos 6 sesiones de ensayo con lectura incluida, etc. Entonces, por el periodo de tiempo tan escueto, digamos, tan corto, y por lo que trabajamos con Lina, es difícil poder abarcar más de lo que ya hemos podido hacer, ¿no? Pero ahora puedes ver aristas del texto y a nivel plástico de la misma propuesta escénica de Lina, que va incluida en el texto, y piensas, hombre, esto puede coger vuelo y poder llegar a lugares insospechados después de 1, 2, 3 lecturas, ¿no? Pero realmente lo que rescato más es que es la primera vez que trabajo con una autora chilena, yo siendo chilena. Entonces me ha sido muy enriquecedor y he disfrutado mucho también a nivel de lenguaje con los intérpretes chilenos. La autora es chilena, creo que no he hablado tanto chileno en todos los años, casi 30 años en Barcelona, y ahora ya llego a casa y llego hablando chileno. Y eso me ha gustado mucho, ha estado muy bien. A mí me ha gustado también de los 3 actores, que en realidad cada cual, ¿no?, tiene, digamos, un eje muy marcado, pero es que aparte también están los que no están, es decir, y que tienen una presencia, es decir, no solo son 3, sino que son 6, ¿no?, la señora Angélica, la mamá, y el hermano menor, ese desaparecido, ¿no?, que tienen constantemente un peso importante. Yo creo que el espectador, o por lo menos en mi caso, constantemente se hacía preguntas, ¿no?, por estas ausencias, ¿no?, que muchas de ellas están explicadas y que son las que marcan un poco, sobre todo, el papel de la madre, con el que se empieza y con el que termina de una manera muy intensa, ¿no? Es decir, ¿cómo ser padres cuando no se sabe ser hijo, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces se plantean las cuestiones como al revés, ¿no? Es decir, a veces me lo pregunto, ¿no?, cómo sin saber ser hijos, ¿no?, se aventura, ¿no?, a esa aventura de la maternidad, de la paternidad, esa falta, digamos, ¿no?, de mirada hacia ese modelo, ese cuestionamiento, ¿no?, que muchas veces tenemos. Y yo creo que ese es uno de los temas que está también muy presente, ¿no?, en la obra.
está uno de los temas esenciales en contra de los hijos tiranos. Los hijos tiranos, esos hijos emperador también, ¿no? Los hijos tiranos que quizás muchas veces uno se los imagina y uno puede verlos en el espejo cada mañana cuando se levanta también, ¿no? Es decir, cuando no hay esa conciencia del papel que tiene. No sé, Lina, cuando tú estabas escribiendo, de alguna manera reescribiendo el libro, ¿cómo lo planteaste, ¿no? Esta relación. Claro, a mí me cuesta bastante hacer esa reflexión en abstracto, como respondiendo una pregunta, sí. Porque claro, yo no tengo hijos, entonces nunca me he planteado, y literalmente nunca me he planteado la maternidad personalmente, ¿no? Entonces, claro, nunca había hecho esa reflexión sobre cómo se puede pensar en ser padre o madre sin saber muy bien cómo ser hijo, ¿no? Entonces realmente no sé contestarla muy bien en abstracto, pero creo que en efecto es algo que se despliega, pero no a partir tanto de mi reflexión, que es lo que sería el ensayo, sino a partir de que los personajes empiezan no sé cómo explicar esto, pero en la escritura los personajes empiezan a adquirir vida propia. Vida propia, pero que también es la vida de los hermanos, porque los hermanos, algo que me gustaba mucho que pasaba en esta situación de hermanos es que, por un lado, cada uno es su propio, carga, digamos, su propia historia, pero al mismo tiempo es una historia compartida. Entonces hay una serie de modulaciones entre ellos, ¿no? que de pronto parece que fueran un personaje hablando, ¿no? Interrumpiéndose, como completando la frase, y luego otros momentos están más bien cada uno con su propio drama. Pero desde ese punto de vista, claro, lo que los une precisamente es que todos creen que son buenos hijos, ¿no? Y el hijo malo es el hijo que se fue, ¿no? Ese hermano menor que se echó al pollo. Pero en realidad lo que me interesaba sobre todo era llegar precisamente al cierre de Contra los hijos, que es la aparición de ese hijo más bien tirano, que nunca reconoce su lugar, digamos, abusivo y desapegado y desencariñado y desafectado, ¿no? Entonces yo creo que por eso, digamos, hay momentos en el texto donde la hermana mayor, sobre todo, que es la que se identifica más con la madre, intenta defenderla, todo para descubrir al final que en realidad todos han abandonado a la madre. De hecho, teníamos una conversación con Andrea en un momento, porque Andrea me decía, pero ¿cómo? Parece que la madre estuviera muerta. Y digo, claro, justo. Yo lo que quiero es que en la primera mitad de la obra, por lo menos, parezca que la madre ya murió. Que están hablando de la plata de la madre, ¿no? Como está tan abandonada, es que ni siquiera en el imaginario de ellos existe como madre, sino que existe como un mal recuerdo y como un problema económico. Todo para descubrir que en realidad la madre está completamente abandonada en un geriátrico, ¿no? Y en la situación que ellas saben. Entonces, claro, ahí yo le dije a Andrea, no, esto es a propósito, hay que mantener esa situación, ese suspenso de dónde está la madre, ¿no? ¿Qué pasó con la madre? Pero sí, me interesaba mirar ese tema porque me parece un tema fundamental hoy. De hecho, yo cuando estaba escribiendo sobre el tema del hijo tirano, que era algo que yo había observado, luego me encontré con una bibliografía no menor sobre precisamente esta figura que emerge en el capitalismo y que está muy descrita por la sociología. Sí, después está esos padres ausentes, ¿no? Constantemente esos padres ausentes que llevan a cabo otras vidas, ¿no? que llevan ese abandono y que sin embargo están también muy presentes en ese sistema familiar, ¿no? Porque nuevamente yo creo que hay un sistema nervioso, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? De como señalabas, y que está aunque no esté tampoco presente, está de alguna forma, ¿no? Ese padre que abandona, ¿no? Y me parece también muy interesante, desde luego, todas esas referencias, obviamente literarias, por un lado, Virginia Woolf, por otro lado, la Nora de Ibsen, de Casa de Muñecas, ¿no? Ese papel de alguna manera de la mujer que renuncia de distintas maneras, ¿no? Y que busca una vida distinta, ¿no? Ahí sí que está Virginia Woolf también, en Contra los hijos, ¿no? Está, y Nora también. Sí. Ahora había olvidado el detalle también de Nora, pero sí que se rescata de alguna manera. También. Sí, no, hay un montón de cosas, porque yo originalmente estaba tratando de apegarme al pedido y luego quedaron algunos elementos, ¿no? Dando vueltas, pero también se fue en otra dirección.
sobre todo, sí. Y una de las cuestiones que decías que habías estado trabajando, ¿no? Con los actores también, ¿no? Ese B, ¿no? Que se va repitiendo, yo creo que queda muy claro la idea del rebaño, ¿no? O al menos a mí me sugería la idea, o sea, esa ideología que obliga de alguna manera a una maternidad no elegida, sino impuesta de alguna forma, y que lleva a cabo esa idea del rebaño. No sé si estaba ahí presente en esa repetición de ese B de las cabras, pero que podía sugerir, ¿no? esa idea de esa maternidad, digamos, de alguna forma impuesta. No sé si era por ahí. Sí, el B, por supuesto, está incluido dentro, no tan solo de estas maternidades que dices tú, no escogidas, y de las maternidades supuestamente escogidas. Quien escoge una maternidad es una cuestión muy abstracta, o sea, es el sistema mismo, ¿no? que puede llevar a una persona también a formar una familia y a seguir con el B, aunque te pueda decir, yo he decidido esto, yo he decidido lo otro. De la misma manera, cuando decíais ahora, por ejemplo, lo de los hijos, no saber ser hijo, ¿qué significa realmente ser un hijo? Nos deja a todos también en un saco de B, sin saber qué es ser hijo, qué es ser padre, qué es ser madre, y quizás el problema es que seguimos siendo hijos ya de manera a una edad muy adulta, quizás, ¿no? Yo lo que veo en esta pieza es que los tres, para mí, son muy críos, ¿no? No hay realmente alguien adulto que pueda decir, voy a tomar una decisión, voy a dialogar conmigo o con los otros desde un punto de vista crítico. Y esto pasa esto también lo hablábamos mucho con Lina, que las estructuras sociales y los juegos aquí y allá son muy diferentes, pero esto pasa en ambos lados del océano, ¿no? A veces no dejamos de ser hijos hasta muy grandes y demandamos unos cuidados y nos adjudicamos unas victimizaciones que igual no corresponden ya, sí. ¿no? Desde luego, ¿no? Sí. Y esos grandes temas, ¿no? Por un lado la interrupción del embarazo, por otro lado todo lo que implica la reproducción asistida y sobre todo yo creo que es esa elección, ¿no? El derecho a elegir, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Que yo creo que está también muy marcado en el personaje de B, de alguna manera, y que está también, ¿no? En las imágenes finales, ¿no? En esa esperanza, yo creo que está ahí de forma muy marcada, ¿no? De esta nueva generación, como aparece en ese monólogo, ¿no? Yo creo que hay esos tres monólogos, esos tres momentos, ¿no? Que dan un protagonismo especial a cada cual, y en ese momento, ¿no? Yo creo que hay esa esperanza, ¿no? Yo creo que ha sido un momento también, claro, que se cerró ya con la pandemia y que hubiera ocurrido, ¿no? Si esto hubiera podido tener su curso, pero yo creo que está ahí desde luego el germen está. Y la esperanza. No sé si por eso también estaban esas imágenes ahí y el personaje. Bueno, esa es la parte de un trabajo que yo no hice, ¿no? Y de hecho una de las cuestiones que yo quería preguntarle a Andrea, sobre todo porque tengo curiosidad también, ¿no? Es la parte como las elecciones escénicas, las imágenes que se traen, los momentos en que aparece el sonido de las langostas versus cuando no. Y también un poco qué iba pasando con los actores, porque también entiendo que los actores, que por cierto si están aquí, quiero agradecerles, pero infinitamente el trabajo tan comprometido con el texto. Yo vi realmente avances muy, muy rápidos en la encarnación, digamos, cómo se fueron convirtiendo esas personas, primero que eran personas, luego en verdaderos personajes, ¿no? Entonces me gustaría mucho si podías contar un poco cómo fue creciendo la obra y cuáles fueron las decisiones que te tocó tomar. Igual es una pregunta muy grande, pero... Sí, es enorme. Bueno, es que en una lectura tampoco puedes hacer mucho, solo puedes... el tema era que se pudiera entender bien tu planteamiento y pudiésemos al mismo tiempo dibujar un poco algo para que tomara aire la pieza y no cayera en algo muy plano, ¿no? Respecto al tema de las imágenes y el espacio sonoro y tal, tiene que ver con este germen al que tú te referías, a ver si ahora quizás estos bichos que están por todos lados no se quedan en aquello solo, ¿no? Y no se quedan en aquel patriarcado que quizás
despuntó una nueva ola no una nueva ola feminista, pero sí en nuestra realidad en Chile, una nueva ola de empoderamiento en el constructo mujer, y que no se quede ahí, como se quedó con Durkheim, se quedó con Marx y se quedó con tantos otros. Quizás este es otro caramelo y igual en 20 años miramos atrás y decimos, joder, se quedó ahí, ¿no? Esperemos que no sé, las chicas hoy en día van con fuerza. Sí. Es responsabilidad de ellas y desde luego también nosotros tenemos mucho que aportar a esa generación. Ver también modelos anteriores, ¿no? Y muchas veces las madres también, aunque sean madres que puedan tener, digamos, a veces, ¿no? Como es el caso de esta madre, ¿no? Varias facetas, yo creo que también ella era consciente, también es víctima, también trata de marcar un camino a sus hijos dentro de la carencia también muchas veces, ¿no? Luego está el tema de la animalidad, ¿no? Está en el título mismo, esa cosa animal, está, como decías, ¿no? Los bichos, toda esta... pero también cada uno de los personajes está relacionado con algún animal en concreto, ¿no? Los pájaros, el chancho, ¿no? En un momento dado que le ¿no? Cada uno tiene también esa animalidad que tantas veces, ¿no? Se ve como algo negativo, y yo creo que aquí de alguna manera se está tratando de desprejuiciar, también de reivindicar, ¿no? Esa parte animal que también está y que hay que recuperar, ¿no? Y que está dentro también de las líneas, pues, del poshumanismo, etcétera. No sé esto cómo, si lo queríais reforzar más, reforzar menos. ¿Quieres partir? No, tú. Vale. Bueno, fíjate que la cosa animal fue surgiendo a medida que trabajaba el texto. Yo en realidad el texto originalmente se iba a llamar Contra los hijos, o sea, de la misma manera que este ensayo. Entonces realmente la cuestión animal fue algo que se me ocurrió al final, porque en realidad me di cuenta de que había aparecido la animalidad, ¿no? A mí la cosa más animal, digamos en el sentido más negativo de la palabra animal, un poco como la usa el actor, digamos, que hace del hermano, es esto de llamar a alguien animal, ¿no? Como esta que está mucho en nuestra cultura, llamar a alguien animal como llamarlo desgraciado, desalmado, bestia, ¿no? Salvaje, ¿no? Todas estas palabras que además hemos aprendido a despreciar, ¿no? Entonces digamos que me interesaba mucho esto cuando empezó a aparecer, me empecé a fijar yo misma cómo iba apareciendo en el lenguaje como una cierta tensión en relación con esa presencia de lo animal. Por un lado, lo animal como lo natural, ¿no? El buen animal, el que engendra, el que sobrevive, el que se reproduce, y por otro lado este insulto de animal como lo desapegado, que en realidad es lo que aparece al final también, creo yo. Esto de que estos tres hermanos que parecen tan razonables, finalmente tienen abandonada a la madre a una especie de espacio donde se la están comiendo viva las langostas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba por un lado esa tensión. Por otro lado, la cuestión de la plaga de langostas, que también me fascinó mucho en la pandemia, de hecho, tengo que decir, porque justo en medio de la pandemia hubo una plaga de langostas, de estas langostas, en África y en otros lugares, ¿no? Y me pareció muy fascinante cómo era que estos seres que de pronto aparecen se reproducen por cambios climáticos también y devoran todo, ¿no? Que un poco siento que es la situación actual, esto de que estamos siendo como devorados. Una de las cuestiones que a mí me preocupa de la hiperproducción de hijos tiene que ver precisamente con el hecho de que los hijos dejan una huella de carbón enorme. Cada uno de nosotros como hijos o hijes estamos generando como una huella de carbón muy grande, ¿no? Entonces yo pensaba, claro, es que también hay una relación entre la reproducción y la destrucción del planeta. Entonces, bueno, hay como una serie de sentidos de lo animal que aparecen, incluyendo el hecho, y se lo comentaba a la directora de la casa hace un ratito, la cantidad de expresiones que tenemos en Chile que tienen que ver con los animales, ¿no? Eres chancho, lo pasé caballo, se echó al pollo. Bueno, estos son 3, pero realmente uno podría hacer una lista de 100, ¿no? Lo cual, bueno, nos dice mucho sobre lo que es la presencia significativa de lo animal en una época y cómo solo se nos quedó la expresión y ya no sabemos ni de dónde viene, ¿no? Pero bueno, en fin, que ahí hay como una serie
de sentidos que se están trabajando sobre lo animal. No diría especialmente bueno, ¿no? Sino que como con muchos ángulos. Y creo que esto es un poco también lo que tú trabajaste con el sonido, sobre todo, ¿no? Sí, sí, todo el sonido que lo ha hecho Raquel Tomás abarca todo lo que hemos podido rescatar en el texto de flora y fauna incluso, no tan solo a nivel animal, sino espacial también, ¿no? Poder tener este envoltorio que tuvimos en pandemia y que tenemos también ahora, ¿no? La sensación esta de incluso de una textura que no puedes traspasar y de oscuridad total, ¿no? Donde este animal que hablamos alguna vez con Lina que da miedo, pero que también seduce, ¿no? Sí, es sí. esa animalidad que cuando estábamos en pandemia aquí els porcs senglars bajaban y era un gusto, pero joder, igual no sé qué hacer, si saludarlo o salir por patas, ¿no? Y en Chile tuvimos incluso un cóndor que bajó que en Santiago, bueno, los ves de lejos, y bajó a un balcón, un puma que se metió en el patio de una casa. Claro. Iban recuperando territorios, que dices bien, pero... Esa imagen de los cachorros al principio, ¿no? De esos niños como cachorros, ¿cómo surgió? Y también la música, bueno, las canciones. Sí. ¿Cómo fue esto? Son canciones que pensaba, más o menos tenemos la misma edad con Lina, y entonces eran canciones que yo recordaba de la infancia, que habíamos jugado, bailado y todos los chicos en Chile en los años 80 y para arriba, ¿no? Sí, y una pequeña falca del ir a dormir del Tele13, que quizás era el único dibujo que podíamos ver en aquella época. Sí, nos faltó el topollillo. Topollillo. Sí, y con los actores estuvimos hablando también de ¿Ese vídeo familiar del principio es de alguien? ¿Es archivo privado o es de...? No. Bueno, yo creo que todos tenemos muchas preguntas. Yo creo que muchos nos hemos visto proyectados o reflejados en algún momento y que seguramente, pues estoy segura de que querrán participar, ¿no? Para poner en común esa experiencia como espectadores. No sé si alguien quiere participar también en este diálogo. Adelante. Este siempre es un momento muy difícil. Momento... Hay que anunciarlo al principio para que las personas se vayan animando a hacer una pregunta si la tienen. Los pillarlos así desprevenidos, no sé. Atrévanse nomás. Mientras tanto, mientras se van animando, ¿tienes algún proyecto más en estos momentos que sea también, pues, escritura dramática? O sea, me quiero dedicar a la dramaturgia. Para siempre. Quiero abandonar la novela. Creo que se lo dije a Albert, mi editor. Muchas gracias por estar aquí. Porque me pareció una experiencia mucho más feliz que escribir novelas y sobre todo que escribir ensayos. Yo he escrito mucho ensayo en el último tiempo y esto de escribir con libros al lado y como cargándolos en maleta, se me ha hecho... Bueno, ahora estoy más vieja, me cuesta más, me quedo lesionada de cargar libros de un lugar para otro. Y me pareció una experiencia muy feliz la de escribir teatro. Digo, más allá de cómo me haya resultado, digamos, el texto, pero me pareció muy juguetón, me pareció que me liberaba como de la presencia de ese narrador o narradora, y me liberaba también de algo que me pasa mucho a mí en la escritura, y es como una especie de preciosismo en el lenguaje. Trabajo mucho, así palabra por palabra, los ritmos de la frase, y eso me toma muchísimo tiempo. Es un tiempo feliz, ¿no?, de la escritura, pero me pasaba en este texto que me despegué completamente de ese método de escritura. Y de hecho escribí primero un texto muy rápido, todo el texto, y luego empezaron como a aparecer las capas. Yo normalmente voy muy lentamente avanzando, esta vez fue rápido. Y además yo me iba riendo mientras escribía, cosa que no me suele pasar con otros textos, que yo me esté divirtiendo con las maldades que dicen. De todas maneras, hay una gramática en el texto que no podías evitar. No podía evitar. Bueno, y Andrea de hecho se quejó conmigo de eso, hay que decir. Porque no hay nada más insoportable que un autor que hace acotaciones.
Tú me dijiste, oye, las acotaciones, no me acuerdo exactamente, sí, no, pero me llamaste la atención. Sí, no, te dije que me gustaban, que me recordabas un poco a Valle Inclán, porque las acotaciones eran muy puntillosas y, qué sé yo, no sé, el rayo cae mientras el pez pasa con un ángulo de 45 y dices, pero qué cojones. ¿No? Como la que le Lorena, no? Que diu... Lore? Què diu? La luz... ve erupta, la luz tiembla, silencio estupefacto. La luz... no, ¿cómo es? Ve erupta, la luz... Silencio estupefacto. Exacto. Hombre, montar un silencio estupefacto en una lectura dramatizada es algo raro. ¿No? Ha estado súper gracioso. Y esta era de las sencillas. Esta era de las sencillas. Sí, sí. Y de hecho me divirtió mucho adjetivar el silencio. Porque hay muchos silencios, hay momentos de pausa, ¿no? El texto en general corre rápido, es mi idea. Y entonces yo me empecé a divertir con esto de adjetivar el silencio, porque pensaba que eso podía dar una indicación de como el tono. Es que es muy difícil cuando no hay narrador y solo uno queda como con las pequeñas acotaciones que ya sabe que son odiadas por los directores y las directoras porque, digamos, el ejercicio de la puesta en escena es de una gran libertad y de hecho es como para hacer lo que tú quieras como tú lo interpretes. Pero yo, aterrorizada de perder el control de mi texto, pues quería como controlar. Entonces, para que no se notara, silencio estupefacto era como, bueno, más o menos te doy una idea de lo que quiero, ¿no? Pero de hecho, y eso que quité, en una vuelta me dio vergüenza ser tan mandona y entonces fui quitando algunas cosas, pero realmente algunas cosas me parecían, o sea, no podía prescindir. Son bonitas, soliloquiando, ¿no? Mucho. Soliloquiando. Soliloquiando. Sí. Esto es la primera vez que lo leo en teatro, soliloquiando. Alguien dice algo soliloquiando y dices, ¿qué era como soliloqueando un poco. Sí, es que eso me parecía divertido, porque, bueno, el soliloquy, ¿no? En inglés. Exacto. ¿Cómo se dice en castellano eso? ¿El monólogo? Soliloquio. El soliloquio, perdón, es que pero estoy un poco... nunca soliloqueas en castellano, no. Me encanta, porque para sí mismo, aparte... Sí, bueno, porque es que también es la parte del humor y yo me voy inventando palabras entre medio porque me parece que son expresivas, soliloquear. A mí me ha encantado, pero es la primera vez que he visto esta palabra. Esta nos la quedamos seguro. Seguro, soliloquiando. Sí. Y lo que decías del control, yo no sé si pueden responder, pero los actores, ese control en la lectura dramatizada, cómo gestionar, ¿no? lo que quizás en un momento ya da para una representación, ¿no? Es decir, cómo ajustar lo que, claro, está siempre presente, lo que recuerda que es una lectura dramatizada, pero cómo controlar esto. No sé si alguno de ellos puede responder o no. Sí. Creo que también Andrea nos dirigió bastante bien, como también en qué parte nosotros no estamos con el texto, en algunas partes viéndolo y en otras también actuando. También se iba dando de forma orgánica cuando nos ponemos a hacer la puesta en escena. ¿Y se ha pensado en una representación total y absoluta que no sea lectura dramatizada o...? Algo hay en Santiago, ¿no? Bueno, ahí todavía está ese proyecto con el director que se supone que va a dirigir. Bueno, también la pandemia fue un problema, ¿no? Yo estaba bromeando un poco al principio diciendo que no sabía si le había gustado. Bueno, quién sabe, eso no lo sé, digamos, pero eso no sería el impedimento. Pero fue la pandemia, sobre todo, que suspendió toda la representación teatral realmente casi 2 años, ¿no? Y con ello se suspendieron los fondos, se suspendieron... se quedaron como acachados los proyectos, por lo tanto hay que dejar pasar bastante tiempo antes de hacer esto. La idea sería hacerlo en enero en Chile, pero no lo sé. De hecho, cuando ¿Teatro estaba... Mil? ¿Teatro Mil? No. Sí, como por esas fechas, no sé si dentro del Teatro Mil. Pero lo que yo estaba pensando, me resultaba muy raro pensarlo mientras estaba mirando la representación o la lectura, era pensar
¿cómo podría ser? ¿Viste? Es como cuando uno ve la película del libro y ya vio la película y ya los personajes son de esa manera, no hay como imaginarlos de otra manera. Entonces pensaba que era interesante porque mi primera visión del texto ahora es la tuya. Entonces todo va a ser en comparación con lo que has hecho tú. Sí, sí. Bueno, para bien y para mal, supongo, sí. ¿no? Entonces habrá los hallazgos de la siguiente representación, digamos, la verdadera puesta en escena, porque esto está en un lugar intermedio. Pero al mismo tiempo supongo que yo querré incorporar algunos de los hallazgos que ocurrieron aquí, casi como en el guión, porque me gustaron, ¿no? Y tanto, sí, claro. Entonces, claro, ahora lo que me va a costar es dejar que el de otro director haga lo que a él le gusta, porque yo ya me gustaron cosas de aquí. Entonces, claro, bueno, ya ven cómo soy. Pero sí, hay una cuestión esa que se te marca, que esto queda como una especie de huella de lo que el texto puede ser. O, por ejemplo, en fin, los monólogos, ¿no? Que son los momentos más intensos de cada uno de los personajes y que realmente me encantaron. Entonces, claro, ahora pienso cómo ir a ser otros actores que lo hagan de otra manera, ¿no? Están a Barcelona. Exacto. Sí. Bueno, si alguien tiene una pregunta, y si no... A descansar. Aquí tenemos una. Bueno, en realidad quiero agradecerle tanto la obra, el texto, la manera en que fue montada, la representación de los actores, realmente magnífica. Y la verdad es que hablo como espectador en el sentido que me ha despertado muchas emociones. Muchas gracias. Que me ha despertado muchas emociones. Me sentí inmediatamente representado generacionalmente por los diálogos y terminé sintiéndome confrontado emocionalmente con todo lo que planteaban cada uno de los actores, digamos, no los actores, sino los personajes. Y un poco me fui imbuyendo en lo que cada uno de ellos quería representar. Y me quedé como con la sensación de que cada uno estaba con su propio discurso, con su propia problemática, con su propia emocionalidad, representando lo que sentían. Y en ese sentido me siento un poco confrontado, me siento un poco... mirándome al espejo, digamos, con los tres personajes. Y un poco lo que veía era como una especie de ausencia de empatía con respecto a lo que sentía el otro, con los otros dos, y estaba ensimismado en lo que sentía uno. Y un poco eso me retrotraía, a mis vivencias, a mi visión sobre la sociedad, y en ese sentido como que de repente me sentí como que había una violencia emocional subterránea, media telúrica, media tan chilena, que eran como volcanes que estaban a punto de erupcionar, que eran terremotos que se venían encima, digamos, y que en el fondo me hacen surgir una crítica hacia mí mismo y hacia mi generación, en el sentido de que estamos como siempre viendo mi problema como el fundamental, sin ver los problemas de los otros. En ese sentido quería agradecerles en el fondo que un poco pusieran eso en la retina, digamos, que a veces no dejamos de verlo porque estamos preocupados de ver a nosotros mismos y no ver lo que le pasa al resto. ¿Ya? Y creo que un poco se está reflejando constantemente en nuestra sociedad chilena, en el sentido de que estamos teniendo múltiples explosiones. Y no es solamente una explosión, ya no es solamente un fenómeno el que estamos viviendo, sino que estamos viendo múltiples fenómenos que están como explotando, digamos, con el mismo tiempo, y la verdad es que no sabemos cómo manejarlo.
Sabes que digamos, muchas gracias por ese comentario tan afectivo, sincero. como está funcionando. Me parece que, digamos, hay una resonancia afectiva con el texto, y es una de las cosas que conversamos en la primera vez que hablamos. Y lo que me dijo Andrea fue: Lina, es que encuentro que este texto es tan chileno por lo individualistas que son los personajes, o sea, falta como la comunidad, falta como esa empatía. Fue justo el comentario. Y yo pensé, yo primero me quedé un poco preocupada, pensé, claro, a lo mejor este es un fallo del texto, y luego me di cuenta que en realidad yo estaba rescatando algo que es una dinámica. Además, esta es una clase medio alta, con sus propios problemas, pero que hay esa cuestión de esa falta de empatía, ¿no? Y de hecho Andrea me decía, pero ¿dónde está el Estado acá? No está conflictuado el Estado. Y de hecho esa fue una de las cuestiones que trabajé un poquito más en el texto en la medida en que pude, los momentos en que se dice ¿dónde está el Estado? ¿No? ¿Dónde está el Estado en la situación de las mujeres, por ejemplo, o en la situación de los niños? En la cuestión del CENAME, ¿no? El Servicio Nacional de Menores. Entonces, digamos, que sí, que realmente es un texto en ese sentido que capta, yo creo, una cosa chilena, pero tú la captaste inmediatamente. Yo no la había, o sea, yo creo que yo lo había traducido al texto sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Y en efecto, creo que el personaje que lo capta con más humor es precisamente el hermano, ¿no? Cuando la hermana mayor despierta y él dice, bueno, ¿y el trato? ¿En qué quedamos? ¿No? Hay como una cosa muy... yo quiero lo que quiero y lo voy a conseguir, ¿no? Sí, desde luego diálogo no hay en el texto, es un diálogo de sordos, en el fondo. A mí me pasó un poco como a ti, se me hizo muy violento la primera vez, y era como tu primera pieza, aquí en esta serían 3 ellos, ¿no? Porque aquí hay 3 niños, adultos, y cada uno quiere lo que quiere y le suda, entre comillas, lo que quiere el otro. Y piensas, yo recuerdo la primera vez que lo leí, pensé, desde luego la neurosis empieza en casa, porque aquello era, lo lees y piensas, hostia, qué mal rollo, nadie está escuchando a nadie, realmente nadie está mirando los ojos, nadie está viendo la alteridad del otro, ¿no? Y también pensé lo que te decía Lina ahora, el tema del Estado y de la comunidad, que nosotros en Latinoamérica nos podamos plantear maternidades o diferentes estructuras de pareja, de lo que sea, pero que tenga que implicar también lo público, no tan solo en el ámbito privado, porque si la única pregunta es ¿te pasan las lucas al padre del hijo? Mal vamos, porque es una responsabilidad compartida entre toda la comunidad social y desde luego política. Cuando estás tanto tiempo afuera, claro, estas cosas te asombran que todavía puedan pasar, pero cuando estás yendo cada año, cada 2 años, ves que las cosas continúan igual, ¿no? Y que si una mujer decide ser mamá, se lo va a bancar sola, y ahora tiene un bono de madre a los 65 años por hijo nacido, que dices, ¿qué es esto? ¿Qué ley puede dar un bono a una mujer por ser madre? ¿Qué estás premiando parir para que las mujeres piensen que es un privilegio el poder tener un útero y traer un crío al mundo? A nivel estatal, como ley, me parece de una irresponsabilidad muy, muy grande, muy, muy grande. Entonces, esto como ejemplo, ¿dónde cojones está el Estado? Y la familia. Sí. Es una estructura que nosotros tenemos muy desdibujada. Aquí también, pero bueno. Pero el tema que a mí me parece muy interesante es que todo esto me parece que sucede en la época de la dictadura, donde contradictoriamente el discurso, ¿no? Era un discurso pro familia. Pero uno empieza a encontrar, cuando empieza a arañar esa superficie del discurso, que por ejemplo en el campo se destruyó la familia porque de pronto las temporeras eran todas mujeres y los hombres se quedaron todos sin sueldo, y ese desequilibrio de la familia tradicional destrozó a la familia rural, su concepto, ¿no? Y muchas familias, digamos, sucumbieron ahí. Pero también esta idea de la familia feliz, ¿no? O digamos de un tipo de familia que es el que tiene que prevalecer vis a vis el sistema económico, ¿no? Donde el Estado se retira y deja a las familias a tratar de sobrevivir como pueden, significa que cada familia se opone al resto de las familias e internamente empieza a haber una competición por los recursos. Entonces a mí me parece que ahí hay una serie de cuestiones que son bien problemáticas a nivel estructural y que como se nos metieron en el ADN, porque nosotros, digamos,
incorporamos esos discursos, luego es muy difícil, por un lado, para la clase política entender por qué hay tanto estallido, ¿no? Por qué hay tanto descontento, y por otro lado, es difícil cambiar esa mentalidad. La pregunta ahora, para mi gusto, y perdón que me meta en lo político, pero viene al caso por el comentario, la pregunta es si el nuevo gobierno va a lograr despojarse de esa ideología tan fuerte, tan neoliberal, y poder generar otro tipo de vínculos, ¿no? No solamente familiares, sino que de otro tipo de comunidades. Es complicado porque identitariamente todo esto viene de lejos, nos atraviesa, y no tan solo a nivel político, sino a nivel también, y lo pone en la pieza, que de aquí también la falca del 13, la presencia a nivel de iglesia que tenemos allá. Es sacarse todo esto encima a nivel generacional. Sí. Es un trabajo de picar piedra y yo estoy segura, y soy súper positiva en esto, que llegaremos a algún buen puerto, pero es muy complicado, no solo la voluntad de... porque estamos hechos de ahí. Yo espero que sí, pero realmente es un largo camino que a veces tiene saltos atrás, ¿no? Es decir, llevamos aquí en España 50 años después del franquismo y todavía estamos muchas veces con el miedo a que de repente vuelva otro gobierno que vuelva a quitar esos privilegios. Entonces hay que luchar constantemente porque no está garantizado, no hay garantía. Entonces la lucha sigue, la lucha continúa. Y por eso decía también, ¿no? Recordar esas generaciones anteriores que pueden haberlo hecho también mejor o peor, incluso nuestras madres, ¿no? Con sus contradicciones, pero, o esta madre, ¿no? Que ha intentado lo que ha intentado, pero hay que pensar también en ellas y seguir adelante en esa lucha, porque no está nada ganado definitivamente, creo yo. No, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí, ya tenemos que ir. Ya llevamos 2 horas y media. Sí, bueno, muchas gracias. Cortar así, pero bueno, creo que ha sido maravilloso ver la pieza, Lina, conversar contigo, con Andrea, con Dunia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.